Bueno, hoy es una noche rara, hoy es una noche, vamos a ponerle picante, me la juego ya de antemano. La verdad que nunca me ha pasado escuchar a dos psicólogos hablar juntos, es decir, discutir criterios o situaciones que han tenido. Realmente nunca escuché una charla de psicólogos, porque uno siempre lo ve como una figura que está apartada de tu realidad, te escucha y te responde. Pero bueno, hoy tenemos con los chicos una reunión donde se van a hablar cuestiones de la psicología, mitos, teorías. Va a ser para mí una batalla de psicólogos. Lo voy a poner así, me la juego y me hago cargo. Juan, ¿cómo andás? Bien, bien. Igual te voy aclarando que nunca escuchaste una batalla de psicólogos. Hoy no la vas a escuchar porque Fede es psicólogo. Yo Bien, soy counselor, así que, y estoy no estudiando importa. psicología, así que, pero no entiendo a lo que vas. Más que nada, justamente, y de hecho para arrancar, ¿no? Hay medio una cosa entre lo que son muchos psicólogos tienen cierta pica, cierta bronca con lo que son todas estas cosas que no son psicología, con lo que es psicólogo social, consultor psicológico, algunos simplemente porque es el gran Uber versus taxistas, o sea, es la pelea de rubros, y otros Claro. porque simplemente los ven como chantas, que está medio en parte cierto y en parte no, porque en realidad yo las críticas que les he escuchado, por ejemplo, a los psicólogos sociales, son las mismas que se podría decir de algunos psicólogos, ¿no? Yo he escuchado, no, porque este psicólogo social una vez lo agarró a uno y le dijo, andá y pegale una piña a tu padre a modo de matarlo en vida. Eso, y yo he escuchado ejemplos muy parecidos de malos psicólogos, o sea, es cuestión no de superior o inferior, es cuestión de malos profesionales, que eso se encuentra en cualquier lugar. Y de hecho, esta misma crítica que este psicólogo le hacía a los psicólogos sociales era de la que se quejaba que los psiquiatras le hacían a él como psicólogo. Ujú. Que dice, no, porque a nosotros los psiquiatras nos ven como chantas porque ellos total tienen la pastillita y se creen superiores, que siempre son estas giladas de la generalización. Lo que deberíamos evitar, creo yo, es eso, generalizar. A mí me pasa, por ejemplo, si algo que he escuchado varias veces que se habla mal, es, por ejemplo, de la terapia con la música. Dice, no, y eso no sirve, que esto, que el otro. Mirá, una gran parte, y esto eh, quiero saber qué opina Fede, una gran parte de la terapia es indudablemente la catarsis. Hay una parte emocional del ser humano que necesita vía libre y si está tapada, la terapia no puede fluir como corresponde. Si se puede hacer catarsis de una u otra manera, bienvenido sea. Definitivamente podemos afirmar acá mismo que musicoterapia no ayuda a cubrir todo. Sí, más vale, como muchas otras cosas, como muchos otros psicólogos, como muchas otras corrientes de la psicología. No, muchas veces pasa esto que no se puede cubrir todos los aspectos necesarios para una terapia efectiva, pero no por eso es una mala práctica. No sé qué opinarás vos, Fede. Sí, no, eso es cierto. De hecho, cuando dijiste lo de pegarle al padre como para matarlo, me hizo pensar en la psicomagia y todas estas cuestiones más simbólicas de actuar mediante... Viste que la psicomagia hace como un proceso al revés del psicoanálisis. En lugar de tomar las cuestiones más simbólicas y pasarlas a palabras, va desde las palabras y pasa a la simbología. A mí lo que me parece que sí es una cuestión para tener en cuenta es que la gente que estudió cuestiones que no van a la psicología ni a hablar la psiquiatría, capaz, no estoy seguro, depende de cómo lo hayan estudiado, pero es muy probable que no estén preparados para lidiar con patología. Que no está mal porque no siempre el psicólogo lidia con patologías o patologías complejas. Pero no es lo mismo, digamos. Una cosa es que vos puedas guiar a una persona a encontrar su camino, pero como en el coaching, y otra cosa es que vos trates con una persona con depresión. Si vos no Ujú. sabes lidiar con una depresión, no entendés más o menos cómo funciona desde alguna escuela, se me hace como que estás haciendo un poco de agua, como capaz alguna otra pseudociencia, viste, como la medicina, capaz. Si vos no sabés lo que es, no sé, un herpes y me decís que utilizando alguna técnica del chamanismo te podés curar,
puede funcionar y puede que no, y estás capaz cometiendo, ¿viste?, algún error grave que puede afectar a la persona. Siempre cuando trabajás con la salud, como que tenés que tener cierto reparo, pero eso es personal, es como todo. Cuando vos trabajás con personas, hay gente que es más cuidadosa y que entiende lo que está haciendo y se toma ciertos respetos o recaudos, y hay gente que hace lo que quiere porque capaz le importa un poco menos la gente, digamos. Claro, claro, te entiendo. De hecho, una de las críticas que yo recibí, no solamente de un psicólogo, sino de un profesor por haber estudiado consultoría psicológica, es esto de, o yo justamente, es exactamente como decís vos, yo no puedo atender una patología. Yo estudié varios años para poder sentarme y escuchar a una persona que está muy triste porque está transitando un divorcio. Sí, la tristeza por un divorcio no es una patología. Sin embargo, la persona la pasa como el culo. Y eso, en la medida que se puede sentarse a hacer algo para aliviar eso y crecer y promover el desarrollo personal, se hace. Yo, por ejemplo, estoy alejado de todo lo que es la patología, no solamente por una cuestión legal, porque la ley no lo permite, sino porque yo mismo, como bien vos dijiste, no estoy entrenado y es meter mano en un lugar donde puedo lastimar más a la persona. Y como te decía, recuerdo perfectamente no solo un psicólogo, un profesor, una profesora que me dijo, me desafió enfrente de todos mis compañeros, me dijo, a ver, a vos te viene alguien con no sé qué múltiple, la hizo bien a propósito para confundirme lo más posible, a ver, vos qué hacés, y lo derivo, yo eso no puedo ayudar a esa persona. Ah, bueno, yo pensé que me ibas a decir que estabas capacitado, pero bueno, igual no todos son como vos. Sí, no, y yo me esfuerzo, yo soy responsable de mí mismo. Y si estudio para ser psicólogo y el día que me reciba, yo no voy a representar a todos los psicólogos, me voy a esforzar yo por hablar de mi trabajo. Y va a pasar lo mismo, incluso si soy el mejor psicólogo del mundo, que no lo voy a hacer, y un colega se manda una cagada, yo no respondo por él, yo soy responsable de lo que yo hago. Y entiendo perfectamente esto de la psicomagia, que entre nosotros le vemos el lado que se puede aprovechar y el que no sabe nada de psicología y piensa que es chamanismo puro, y el que simplemente por, no sé, por cierta rigidez conceptual, que puede haber estudiado psicología y piensa que es una huevada más. Lamentablemente los equipos de fútbol también existen en la terapia, y el que es de un equipo a veces es muy rígido y no acepta recursos de otras corrientes. Sí, sí, eso sí. Bueno, obviamente eso también es medio como la antipsicología en cierta forma, porque el no cambio, digamos, es por lo general lo que trae la patología. Así que es obviamente problemático. Pero sí, en ese Yo tengo caso, una como decís pregunta vos, para hacer de sí, esto. decime. Yo tengo una preguntita para hacerles. Cuando hablan de psicomagia, un ejemplo que se me ocurre ahora en este momento. Yo una vez me acuerdo que fui a un lugar donde me habían dicho, vení, vení, qué sé yo, va a estar bueno, es una especie de constelación familiar, es una reunión. Y me pintó probar, la verdad es que fui de curioso. Y en esta reunión se hacía muchísima catarsis sobre temas de uno. No voy a entrar en detalle, eso no importa, sino que simplemente observé cómo la gente que iba eh, exteriorizaba cosas que capaz que ni sabía que tenía. Todo esto era gestionado por una psicóloga que a su vez también había estudiado una disciplina alemana, que no me acuerdo bien quién era el que lo hizo, pero que venía de hace muchos años, que era relacionado, no sé si la palabra es correcta, chamanismo no es, pero era una cosa energética importante. Cuando me refiero a energética hablo de que se juntaban muchos sentimientos en una sala y salías eh, totalmente, por lo menos movilizado. Entonces yo pregunto, psicomagia, ¿no? ¿Esto es algo de psicomagia? Porque me acuerdo que había una señora que cada vez que algún tipo pasaba y contaba algo que le pasaba, lloraba, se somatizaba, era como que no sé, era muy raro. Y a su vez todos los que terminaron ahí salieron, te puedo asegurar, pues yo lo sentí también, salís como muy aflojado, como que te sacaste una mochila de encima. Sí, puede ser. Lo más probable es que haya sido más por el lado del psicodrama. La psicomagia plantea cuestiones como, por ejemplo, vivir el funeral de uno mismo, suponete. Vos vas, te pones en un ataúd, en un sarcófago, o lo que sea, y llamás a toda tu gente y que venga y te llore como que vos, como si que estuvieses muerto. Entonces vos estás haciendo Claro. algo simbólico, o sea, vos
trabajás directo con la parte simbólica y lo convertís al revés. La idea de la psicomagia es que a través de las cuestiones simbólicas vos podés llegar al inconsciente. La idea del psicoanálisis es un poco al revés, ¿viste? Es tratar de llegar a lo raro del inconsciente, la parte más simbólica, a través de la palabra. Los talleres esos que decís vos, generalmente tienen cuestiones medio similares, generalmente hacen una unión de varios tipos de psicología, muchas veces se aplican varias cosas de la Gestalt como interpretación de los sueños o cuestiones similares, pero bueno, si están llevados por un psicólogo o alguien que sepa, no capaz, no necesariamente un psicólogo, pero otra persona que sepa, como que no están tan mal, porque el problema muchas veces en esos talleres es, por ejemplo, qué pasa si alguien se te desborda, porque así como alguien puede entrar a hacer catarsis y ponerse a llorar, puede que se ponga muy mal, o puede que vos no te hayas dado cuenta y saque un tema que es muy jodido, que empieza a brotar a todos los demás, puede que incluso comience un brote psicótico o algo súper exagerado, y bueno, el tema es cómo lo lidiás, digamos, cuando vos abrís a alguien, tenés que tener una herramienta para cerrarlo, por decirlo así, digamos, una metáfora medio extraña, pero... Mirá, Fede, yo te digo un ejemplo. A ver, y para que se entienda lo que yo te estoy preguntando. Estaba monitoreado por una psicóloga y cuando pasaba que alguno se desbordaba, saltaba a la yugular a contener y a explicar más o menos qué era lo que te estaba pasando. Sí. Pero, ¿sabes qué me hizo ruido? Que había uno de los... Muchos iban por pérdidas familiares, por temas de muchos años sin resolver, pero una persona, la verdad es que fue hace bastante esto, por eso lo estoy contando, que dijo... no soy feliz porque siempre estoy idealizando a la gente. Dijo eso nada más. Y después saltó todo el proceso de la constelación de esa persona. Vos no sabés la cantidad de quilombos que le encontraron. O sea, desde la infancia hasta los 20 y pico que tenía, era un pibe joven. Sí, es que claro, es que muy probablemente esté relacionado. Es que muchas veces esas cuestiones van por lados capaz más metafísicos, o sea, no por eso digo ni que esté mal ni nada, pero van a lo mismo, digamos. Es muy probable que los problemas que tengas ahora sean problemas que arrastrás hace un montón, digamos. Si vos tenés un problema para relacionarte con las personas, posiblemente lo tenías cuando eras chico o capaz en la adolescencia por lo menos, porque es la parte en la cual vos te formás en relacionarte con las personas. Pero si a la persona después le funciona y sale, digamos, si resuelve el problema, entonces es un proceso que funcionó, digamos, es un proceso que fue bien. Digamos, después es un poco lo que decía Juanpi, después en el interín, digamos, en el qué se aplicó, qué se hizo, puede que, bueno, capaz alguien esté en contra porque diga no, porque esto es, no sé, va en contra de la escuela o lo que sea. Pero a la larga, si la función es que el chabón entre de una manera y salga mejor, y si funciona, pero no deja de ser peligroso, obviamente, si no hay nadie que lo pueda tratar. Que no parece que es el caso que vos me decís, parece que al contrario, que estaban bien contenidos y que tenían como una red para hacer eso. Claro, el tema es que en muchos de estos casos hay mucho show, y no lo digo mal, como diciendo son unos chantas, no, al contrario, de hecho es parte de cómo te mostrás y de cómo lo armás. A mí, Fede, lo primero que le vino a la cabeza fue psicodrama, y yo lo que hubiese dicho es más que nada en relación a, sí, psicodrama y autosugestión. Mucho de eso. La verdad es que yo he visto este tipo de situaciones en las que digo, viejo, estos estudiaron, no puede ser que te miran el dedo del pie y ya te sacan la ficha al toque. Que hasta he llegado a pensar, discutiendo con psicólogos que le tiran mierda a este tipo de situaciones por cosas que, así como podés decir, como dijo Fede, mirá, si no tenés a alguien que lo organice bien es peligroso, pero por cosas que no hacían falta criticar, en mi opinión. Yo creo que hay hasta un poquito de envidia, porque es impresionante cómo hay personas que no son psicólogos, que son esoteristas y te dicen, no, mirá, a vos te pasó esto, y se dio cuenta, loco, eso, algo vio que, más allá de que creas o no, se avivó, te vio, te dijo, pero no, vos... intuición. Claro. Creo que todos podemos tener eso, pero bueno, nada, igual volvemos a lo mismo. No existe la terapia perfecta. Debería haber una terapia para cada persona en el mundo y sería imposible. Nos limitamos a tener ramas de psicología y ninguna rama es para todos. Lo que pasa es que muchas personas hablan desde un ego medio baqueteado y nada, les cuesta un poquito admitirlo. Yo por ahí hago una torta y te digo, mirá, la torta me salió media crudeli de acá, pero bueno, ya la haré.
Hay personas que no te dicen eso, que la torta le sale mal y te dicen, no, mi torta es perfecta. Lo mismo pasa desde la terapia. Hay profesionales que te dicen, no, mi psicología es perfecta. Si a los demás no les sirve, no sé por qué. Y sí, bueno, es que eso... Sí, no, es que eso pasa bastante. Yo tenía, por ejemplo, un profesor que me decía, nos contó un caso donde había una persona que estaba todo el tiempo diciendo que tenía pensamientos suicidas y que se quería matar, se quería matar, se quería matar. Y él la forma en la cual encontró justamente para que salga de ese lugar fue confrontarlo y decirle directamente, vos no tenés huevos para matarte. Y desde la psicología eso es como muy fuerte, porque decís, el chabón se mató y cagaste. O sea, primero que hiciste que una persona se mate, que es re jodido, y por otro lado el tema legal, chau carrera, o sea. Sí, sí, Pero el chabón jodido. nos dijo, yo sabía que no iba a pasar, yo sabía que él no se iba a matar. No, jodido igual. Bueno, pero ahí tenés la provocación, es un recurso, pero es como bien dijiste antes, es que el tipo lo sepa aplicar bien. O confiamos en que el tipo de verdad algo vio para decir si lo provoco, le va a ser mejor que peor. Sí, es que justamente es eso. Y obviamente este chabón tenía un montón de experiencia, obviamente, y por eso supongo que lo habrá hecho. Pero a la larga hay cosas que exceden a lo que te pueden enseñar o a los cánones de las escuelas que son así. O sea, a veces surgen frases como eso de decir, no sé, cuando te encontrás con una persona aparecen cosas nuevas y tenés que improvisar y demás, que suenan como frases hechas, pero son reales. ¿Qué es lo que pasa día a día cuando alguien interactúa con una persona? Es como, no sé, vos vas a comprar pan a la panadería y tenés pensado un discurso de cómo vas a decir, hola, dame tanto de pan, qué sé yo, pero cuando empezás a hablar cambia por completo lo que haces o lo que decís, porque depende de lo que la otra persona diga y cómo reaccione. La idea es que el psicólogo pueda ver eso y pueda empezar a distinguir qué es lo que está pasando del otro lado para saber cómo actuar. Tiene que tener obviamente antes unas herramientas para poder saber cómo evaluar las situaciones en las que está trabajando y qué se hace al respecto, porque si no trabajas sobre la nada misma, que ese es el problema al que entiendo yo que aluden algunos psicólogos en los casos de la gente que puede no estar preparada para eso. Claro, también hay un tema hay dos conceptos que van muy de la mano, que son el poder y la responsabilidad. Si vos querés tener poder sobre tu vida, también tendrías que ser responsable de la misma. De hecho, hay toda una rama de la psicología que generalmente lo que pasa es que la gente la conoce, lee por arriba, se enamora, pero cuando toca meterse un poquito más ya no gusta tanto. No porque sea fea, sino porque es complicada, que es la logoterapia. Muchas personas leen a Víctor Frank y dicen, ¡wow! ¡Qué tipo! Este pasó por todo, qué ¿Cómo dijiste que admirable. llamaba, Juan? Espera, ¿cómo dijiste que llamaba? Yo no escuché Víctor bien. Frank, No, la terapia. logoterapia. Ok. Básicamente, para hacerlo bien rápido y no extenderme mucho, tiene que ver con la búsqueda del sentido en la vida de una persona. Y si bien, como te digo, en principio lo que suele pasar, la gente lee, Víctor Frank pasó mucho tiempo en un campo de concentración, aprendió, te cuenta cosas del acostumbramiento al horror y de cómo encontrarle el sentido a la vida. A muchas personas les gusta, pero lo cierto es que una de las cosas que te hace la logoterapia es hacerte responsable. Hay algo que se dice, viste que jodemos muchas veces con esto de, bueno, esto pasó porque tu papá de chico, con razón yo salí así. Bueno, generalmente la logoterapia te da una patada en el culo en ese sentido. Te dicen, no, bueno, está muy lindo, te pasó de chico, ahora vos sos el responsable. ¿Querés cambiar tu vida? ¿Querés tener poder sobre tu vida? Tenés que hacerte responsable. Y lo cierto es que incluso partiendo de la base que eso es correcto y punto, hay personas que no están preparadas. Y es difícil decir, no, bueno, no están preparadas en ese momento, pero tal vez en otro momento de la vida la logoterapia les serviría. Y lo cierto es que hay personas que parece que mueren a los 100 años sin haber estado preparada nunca. Y en definitiva, no es que la terapia en sí no es efectiva. Tal vez lo que hacía falta es buscar una manera de acompañar a la persona para prepararla, pero tampoco es culpa de la terapia si no se puede lograr. No sé muy bien si me explico. Es este tipo de cosas de, si hay algo que se habla en casi todas las terapias, es sobre el poder sobre uno mismo, el poder de cambiar, el poder Sí. de la propia vida. Entonces, hay mucho de esto donde a la persona se le dice, mirá, vos no encontrás pareja porque tu pareja es tu papá.
Entonces Claro, sí. todo hombre que encontrás te separás, le encontrás todo y te dicen, viste, tus amigas te dicen, che, pero ahora qué problema tenés con este, y andás de la mano por la calle con tu papá, todo el tiempo hablas como que es el mejor, es un dios para vos, y a la persona le duele muchas veces, ¿no? Porque encima, ¿qué me estás diciendo? Incestuoso prácticamente. Y la persona termina rebotando en un lugar con un profesional que le dice, no es culpa tuya, esto es clave, no es culpa tuya, es culpa de generaciones pasadas que dejaron temas abiertos y vos los heredaste. Entonces vos tenés que hacer el cambio. Entonces hay un temita ahí, porque si bien no son lo mismo, mucha gente interpreta la culpa y la responsabilidad como lo mismo. Y esta es una oportunidad de levantarles la culpa que sienten para poder empezar a tener un poco el poder. Lo cierto es que muchas veces no sirve. En un principio las personas se sienten aliviadas, dicen, con razón, no es culpa mía, pero justamente es librarse de la responsabilidad, también la libran del poder. Nada. Yo entiendo lo que estás diciendo y me haces acordar esa frase de bajaste a los titanes. O sea, una vez que te hacen esa apertura de, bueno, sos así porque te pasó tal o tal cosa, rompes con los titanes y ahí empiezas a romper muy de a poco porque lleva mucho tiempo con tus estructuras que te implementaron. Y mira, yo no soy, si me tengo que sentar a escuchar a alguien que quiere que lo escuche, necesita un oído, un acompañamiento, no soy el mismo que el que está tomando un café con un amigo. La verdad es que por ahí estoy tomando un café con un amigo y estoy haciendo chistes pelotudos. Por ahí me siento con alguien y me dice, necesito que me escuches, necesito que me digas qué pensás, además de escucharme. Y por ahí me dice, no sé, ponele, esto es, que no es solamente mío. No, porque mi mamá era una mujer atractiva cuando era joven. Lo primero que me hace pensar es que esta persona tuvo o tiene una relación muy fuerte con la abuela y que no cuestiona muchas cosas de esa abuela. ¿Por qué? Porque lo cierto es que vos no sabés cómo carajo era tu mamá cuando era joven. Porque vos no existías o eras muy tan chiquito que no sabías apreciarlo, ¿sí? O sea que te lo tuvieron que contar. Generalmente quien te cuenta algo así, y los padres, generalmente son los padres los que se va bien y te dicen, ay, no sabes, era hermosa tu mamá cuando era joven. ¿Quién carajo más te lo va a decir? ¿El verdulero? Preocupate. No. Y encima te lo dice, y fíjate que la persona viene y te lo asegura. No, mi mamá nunca lo puso en tela de juicio. Nunca dijo, bueno, lo dijo mi abuela, que por ahí, claro, la mamá, ¿qué más va a decir? Era horrible tu mamá cuando era joven, no. Y eso es otra cosa que me dice, no lo puso en tela de juicio. Y ahí ya vas hilando cosas que no le decís a la persona. Porque esas cosas son como los trucos de magia, si los explicás ya no sirven. Vos no le decís, me estoy dando cuenta. Entonces por ahí, che, ¿y vos con quién vivís? No, yo vivo con mi abuela la verdad la quiero un montón, me cocina, me prepara, me lava la ropa. Y ahí vas hilando cosas sin decírselo a la persona. Porque si no la haces pelota y le cargas con todo encima, que tampoco es la idea. Sí, es que tal cual, bueno, es que justamente a lo que venís hablando, o entiendo yo que venís hablando, es el tema de las historias que te cuentan y en base a eso, nosotros somos prácticamente las historias que nosotros contamos sobre nosotros mismos. O sea, si vos a todo el mundo le contás que vos sos de tal manera, de alguna manera eso a vos te afecta. Ya sea porque vos no sos así, o porque vos querés ser así, o bueno, o porque evidentemente sos así, o porque a vos te dijeron que sos así, pero sea como sea, no son más que historias, digamos. Porque a la larga, con lo que trabaja mucho la psicología, es con que no importa cómo era tu mamá, si tu mamá era o no bonita. Lo que importa es que vos pensás que es bonita, o que vos pensaste que en su época era bonita y que eso implicaba tal o cual cosa, depende de por dónde venga que sea el conflicto que tenés vos. Que eso es lo más importante a la larga. Trabajar sobre con qué es lo que la persona en sí misma cree de la realidad en la cual está viviendo. Que Fede, pasa te eso hago una también. pregunta. Sí, decime. ¿Qué importancia o en qué influye para esa gente que está todo el tiempo diciendo yo soy exitoso o está autoconvenciéndose todo el tiempo? ¿Cómo afectan digamos, es una técnica, es algo que hace la gente para tratar de autoconvencerse o no enfrentar, o realmente funciona esto de estar todo el tiempo diciendo que estás bien o que sos, no sé, genial y no sé, se me ocurre cuando hablas con la gente como dijiste recién, que está diciendo, no, yo estoy espectacular, yo estoy espectacular. ¿Cuánto puede funcionar eso? Y depende del caso. Hay muchas veces que es una cuestión de compensación. De vos
querés ser de tal manera, entonces decís que sos, por ejemplo, vos te sentís muy chiquito, entonces decís que sos muy grande. Vos tenés una autoestima muy baja, y entonces vos te inflás. Y vos, es como los animales, ¿viste? Cuando hay un montón de animales que tienen una técnica de defensa que es hacerse más grande, o sea, mostrarse más grande de cómo son para que el depredador los vea como que son una amenaza. Muchas veces pasa por ahí, donde la gente intenta hacerse más grande de lo que es porque se siente que es diminuta y que no puede lidiar con los problemas, y entonces se trata de agrandar. Pero, por otro lado, también pasa que muchas veces es necesario que vos aparentes para que termines siendo. Porque a veces funciona un poco así. Por Sí, ejemplo, sí, decime. no, termina. Digo, por ejemplo, en la depresión es muy común que la gente no pueda hacer cosas. Se siente muy trabada. ¿Por qué? Bueno, porque está trabada por cuestiones tanto hormonales como psicológicas. Entonces no puede hacer. Bueno, muchas veces lo que se hace es obligarla a que haga como si las pudiera hacer. No puedo salir de mi casa porque me siento mal, porque estoy triste. Bueno, salí de tu casa. Obligate a hacer esto. Y a medida que vos te vas obligando, lo vas pudiendo hacer. ¿Por qué? Muchas razones. Quizás al enfrentarte a eso que vos ves como temible, te das cuenta que no es tan temible. O quizás empezás a ver que sí tenés ese dominio, esa capacidad para hacer algo que vos sentías que no tenías. Hay veces que hay cosas que nosotros pensamos que no nos salen simplemente porque no las hacemos. Como también pasa que hay cosas que pensamos que no nos gustan simplemente porque nunca las probamos. Entonces también hay un poco de eso. El problema generalmente que tiene la psicología, pero es un problema de los seres humanos, es que es muy difícil establecer cuándo, o sea, como por ser específico cuándo algo es tal o cual cosa. Entonces, ¿hasta dónde vos podés, por ejemplo, hacer de cuenta que estás feliz para que efectivamente eso te traiga felicidad? Por ejemplo, hay estudios que hablan de que si vos sonreís mucho, tarde o temprano el cerebro interpreta que vos estás feliz y te empieza a acelerar las hormonas correspondientes con la felicidad. Pero ¿hasta qué punto eso es No la cierto? Y sabía esa. hasta qué punto no sos, no sé, Robin Williams, ponele, que se mostraba todo el tiempo alegre, pero en realidad tenía una depresión, o el cantante de Linkin Park. Entonces es muy difícil determinar de dónde está cada cosa. Por lo menos para mí, capaz hay gente que la tiene un poco más clara y la engancha más rápido, digamos. Mirá, Lucas, No, yo te contesto, aunque no me preguntaste, porque claro, ya trajimos al psicólogo, a vos qué carajo te importa, el otro boludo, ¿no? Ya está. Pero bueno, igual me meto porque hago de cuenta que me preguntaste, si no me cago de hambre. Básicamente pensarlo de esta manera, ¿no? Porque ya me gustó, Fede lo tiró más técnico, yo te lo voy a tirar un poco más dale, obvio. para el que está medio dormido. Vos pensalo de esta manera, el ejemplo es así. Suponete que tenés dos personas con dos terrenos, uno al lado del otro, vacíos. Dicen, me voy a hacer una casa, dice cada uno. Arrancan con los andamios, ¿sí? O sea, están básicamente el esqueleto de la casa. Todavía no tiene ni techo, no tiene un carajo, ¿viste? Y se dicen a sí mismos, qué linda mi casa, qué linda mi casa. Y uno de los dos dice, yo sé que no es una casa, pero así me siento mejor porque eso me va a dar más ganas mañana de venir, porque me quedan hacer las cosas más jodidas. Tengo que ir a buscar los materiales, traer los que son re pesados, hablar con gente que por ahí medio me boludea y voy a tener que discutir, pero ya digo que es mi casa, entonces me da un poquito más de ganas. Es como mentirte cuando ves una película. Es como decir, ¡cha! ¡Qué capo Batman! Vos sabés que no es Batman, pero te mentís un ratito. Los dos dicen lo mismo ahí. Al otro día se levantan y uno hace todo ese quilombo. Lleva los materiales pesados, llama al garca de la constructora que le da 1000 vueltas. Y el otro lo va a hacer, pero le gana el miedo. Le gana la sensación de mierda, ¿no? Dice, uy, tengo que traer esto, se me va a caer, todos los materiales son re pesados, me va a volver este tipo, me va a cagar, no le voy a poder discutir. Y ese va a la casa sin llevar nada, hace como que entra, porque no tiene ni puerta, y se siente y dice, qué linda está mi casa. Y se sigue diciendo eso lo mismo. ¿Qué pasa? A la semana, por decirlo de una manera exagerada, el otro que llevó los materiales y todo ya tiene la casa armada, y el que se siguió, como bien vos dijiste, engañando, tiene un terreno con andamios y sigue diciendo que es una casa. ¿Qué pasa con ese? Lo que le pasa es que se le larga a llover, está sentado en ese terreno y se caga de frío. Y se dice, che, loco, no sé por qué tengo frío.
no sé por qué tengo frío. Si tengo una casa perfecta, invita gente y la gente lo mira raro. Che, pero pasá, ¿no ves que es una casa normal? Y la gente medio deja de ir porque también se caga de frío. Llueve y no tienen dónde quedarse. Y primero, no la explicación de todo esto. Sí, sí. Es generalmente las personas se engañan porque no cree poder conseguir lo que le gustaría conseguir. Fíjate que en los dos casos hubo una necesidad primaria de engañarse, ¿sí? Que es como decía Fede, de hecho hasta está medio hablado de que hay hay un impacto en el mismo cuerpo. Vos haces como el que estás dormido y el cuerpo empieza a pensar que te estás quedando dormido y te empezás a quedar dormido. Hay cosas así, hasta cierto punto, pero también tiene que ver con, y ni siquiera te digo con la fiaca, ¿no? Porque me podés decir, no, lo que pasa es que al otro le ganó la fiaca. ¿Sabés lo que pasa? Generalmente nadie es cómodo. Nadie le gusta la comodidad, porque generalmente la comodidad se sufre. Lo que hace la gente es acomodarse, que es otra cosa. El muchacho que no terminó la casa se acomodó a lo que él creía que podía conseguir, que era eso. Y como le duele mucho decir en voz alta, o sea, a sí mismo, ¿no? Che, la verdad que no estoy pudiendo terminar una casa porque tengo miedo de que se me caigan los materiales, como le duele mucho decirlo, se intenta engañar. Lo que pasa es que es como venimos hablando, ¿no? La mente está dividida en partes. Yo generalmente, para hacerlo simple, lo divido en inconsciente y consciente. Hay muchas maneras. Freud encontró, desde la metapsicología, encontró 3 maneras y hasta las cruzó. Pero es eso. Es cuando una parte cree una cosa y no puede convencer a la otra. No, flaco, yo sé que esto no es una casa y ya está, te la remé al principio, no jodas más. Y después la persona no puede dormir porque esas dos partes están chocando. Más o menos, no sé si te lo expliqué con un ejemplo no, me quedó claro. fantasioso. Me quedó claro. Yo tengo una pregunta con todo esto que estaban explicando los chicos, pero precisamente con el ejemplo que dio Juan. Para ese tipo que no terminó la casa, ¿es más difícil decirle a su familia y a sus amigos y a sus vecinos que no terminó la casa? ¿O es más difícil decírselo a él mismo? Muy buena pregunta. Y sí, es eso. En realidad lo que le pasa a la persona no es tanto que no se lo puede decir a los demás, es que no se lo puede decir a sí mismo. Vos pensá cuántas veces te engañaste a vos y cuántas veces engañaste a los demás. Y un ejemplo, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, decís algo, llegás a tu casa y pensás, les tuve que mentir a todos, pero yo sé que no es así. ¿Y cuántas veces pasaste, no sé, meses, años, hasta que dijiste, me estuve mintiendo, la pelea fue por mi culpa? Yo tenía la culpa de pelearme con Pirulo, no era para tanto. Y terrible. Pensalo, ejemplo propio. Es que para mí el ejemplo más clásico de alguien que se miente a sí mismo y le es difícil reconocer y que es mucho más fácil mentir a los demás son las adicciones, a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, al cigarrillo, a las drogas, que es, el adicto en algún punto sabe que es adicto, porque vivencia su vida como adicto, o sea, sabe que está consumiendo más de lo que antes consumía, sabe que no puede dejar de consumir evidentemente porque está yendo a buscar, sea que, no sé, por ejemplo, empezás a fumar puchos y arrancás, y de repente decís, che, pero hoy también quiero fumar, bueno, tengo que ir a comprar, bueno, pero está lloviendo, no, pero voy a ir igual. Entonces, llega un punto donde vos le podés negar a todo el mundo que no sos adicto, no, fumo de vez en cuando, no, solamente a tal hora, después de comer, lo que sea. Pero llega un punto en que vos lo sabés. Ahí está la dificultad de cuánto te podés mentir a vos mismo. Hay gente que se puede mentir un montón, digamos, y hay gente que no. Y ahí está la verdadera dificultad. Pero sí es probable que haya gente que sea al revés. Hay gente que igual que capaz reconoce sus propios errores, pero les es muy difícil reconocerlo ante los demás. Por ejemplo, ante los viejos, ¿viste? Hay gente que le miente capaz a sus padres porque no puede reconocer que no es tan grande como sus viejos imaginaron que él sea. O mejor dicho, como él cree que sus viejos imaginaron que él iba a ser, por ejemplo. Y digo sus viejos por decir una cosa, puede ser el jefe o el amigo, lo que sea. No, se entiende joya,
Pero, y en ese caso la pregunta sería, ¿qué es más nocivo para cada uno de nosotros entonces? Tener que, incluso llevémoslo al punto de una necesidad, ¿no? Pero mentirle a los otros o mentirnos a nosotros, siempre con ese objetivo de mejorar, de estar mejor. A mí me parece que en realidad no te podés mentir a vos mismo, que creo que eso es lo que iba Juanpi. Me parece que vos siempre sabés cuál es la verdad. O sea, vos te podés mentir a vos mismo, ponele que por un tiempo muy corto. Pero al final del día vos sabés que es verdad o que no. Y generalmente cuando vos vivís una vida o expresás una vida que es muy distinta a la que vos sabés que tenés, vos le decís a todo el mundo que sos de una manera, pero vos sabés que es de otra, eso generalmente es nocivo para uno. Hay casos donde no, generalmente igual son casos medio psicopáticos, como en los casos de la gente que vive otras vidas, pero en realidad lleva una vida distinta. Pero generalmente ahí tenés problemas. Primero tenés problemas sociales, porque obviamente si vos decís que sos de una manera pero sos de otra, o sea, tarde o temprano vas a tener problemas, ya sea porque la gente sabe cuáles son tus mentiras o porque es inllevable. Por ejemplo, había una comedia en los 90 o al principio de los 2000, no sé, con Francella, donde él tenía dos mujeres, que se llamaban Naranja y Media. Y todo el trama de la comedia era justamente que él tenía dos vidas y tenía que llevarse con estas dos mujeres, y al punto donde era insostenible, donde se casaba con las dos el mismo día. Y obviamente eso es un problema para él. O sea, él al principio capaz la pasaba bárbaro porque decía, bueno, no sé, tengo dos mujeres, suponiendo, ¿no? Pero tarde o temprano es insostenible. Incluso donde él cree que ahí está la otra mentira, que capaz él cree que la está pasando bien, pero evidentemente no la está pasando bien, porque, o sea, a él no le puede causar una satisfacción el displacer de tener que moverse de un lado a otro y de nunca ser el mismo. Que esa es otra cosa. Generalmente se habla de estas frases de uno tiene que ser uno mismo, que son un poco raras, ¿no? Porque generalmente para estar en sociedad uno tiene que ser uno mismo, pero a la vez no ser uno mismo, porque todos tenemos conductas que son no tan socialmente aceptables, sea por lo que sea. Pero a la larga, si vos no sos vos mismo por mucho tiempo, a mí me parece que te trae problemas. O sea, porque justamente como no te podés mentir a vos mismo, en algún lado vas a fallar. Quizás porque no podés hacer lo que vos querés. Suponiendo, no sé, si querés vos seguir una carrera, expresarte en algún arte o elegir una sexualidad que no es la que vos le estás diciendo a todo el mundo que querés hacer, te vas a sentir mal. Porque vos querés hacer algo que no podés hacer. Dentro de lo que sea socialmente aceptable, ¿no? De hecho, en una de las grabaciones anteriores yo di como ejemplo esto de las personas que, por ejemplo, a través de las máscaras, ¿no? Todos tenemos varias máscaras. ¿Qué pasa cuando una persona por confundirse siempre se pone la misma máscara? Por ejemplo, a ver, yo no estoy hablando ahora como hablaría en un grupo de amigos comiendo pizza. Yo no estoy hablando ahora como hablaría, por ejemplo, en el trabajo. Y eso estoy consciente y no necesariamente es algo negativo. Voy adaptándome a la situación como se me pide. Creo que el ejemplo más concreto que he dado también es con respecto a los funerales. Yo ahora no estoy hablando como hablaría en un funeral y eso no tiene nada de malo. Claro. ¿Sí? Más que nada el problema es cuando por ahí... Es instrumental, digamos. Claro, por ahí tenés demasiadas máscaras y te las cambiás muy rápido, cuando solo tenés una y te la dejás puesta todo el día, que el ejemplo que había dado yo la otra vez fue el del militar. Es un militar en el trabajo, con la familia, con los amigos, con el mismo, entonces nunca se cambia la máscara. Es esa rigidez que no le permite ser más flexible y adaptarse a los distintos entornos. A su vez, tal vez es esto que hablamos muchas veces de, que creo que es esto de lo que venía hablando también un poco Fede, ¿no? ¿Por qué sos lo que sos? ¿De dónde viene tu máscara? ¿Esta máscara es porque vos de verdad sos así o porque te compraste lo que te vendieron? Porque te dijeron que a vos te gusta esta música. ¿A vos te gusta esta música porque te gusta de verdad o porque te dijeron que te tiene que gustar? Y esas cosas, así como nadie te puede venir a decir qué lado te gusta, también puede pasar que a veces las personas te dicen, mirá, si mi papá no me llevaba, no sé, a jugar básquet de chico no me empezaba a gustar. Pero volvemos a lo mismo, es muy difícil precisar y decirle a la otra persona, no, vos no sos así. Cuando a veces ni nosotros mismos sabemos. Puede llegar a ser muy angustiante, hasta, sobre todo para un adolescente, preguntarle quién sos. Lo puede hacer pelota. Sí, bueno, justo porque viste que también en la adolescencia se da mucho esto, como es todo el debate, todo el adolecer
de la identidad misma, separarme de mis viejos y ver quién soy. Que tampoco es fácil, obviamente. Pero es como la elección de carrera. Vos terminás la secundaria y te dicen, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas. Incluso después de estudiar cosas, capaz tampoco sé. Porque capaz hay cosas que yo quiero hacer, pero que no las quiero estudiar. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar medicina y me parecía fantástico, me encantaba ser médico y todo, pero la carrera me costó un montón y no me gustaba que me cueste. Entonces la abandoné, digamos, porque también uno sabe hasta cuánto quiere dar. El tema que es muy difícil, que yo, por ejemplo, no tengo una respuesta, o no se me ocurre ahora una respuesta rápida, es que justo con lo que mencionas vos, yo lo vi mucho en gente en generaciones anteriores, pero debe pasar igual ahora mismo, o sea, en nuestra generación, solo que yo no lo he visto, que es esto de construir una identidad en base al trabajo. Me parece que se daba más antes por cómo se daba antes el trabajo, donde vos antes el trabajo era una cuestión mucho más amalgada a la identidad, donde vos capaz trabajabas en la misma empresa durante años, y hoy en día se considera que los millennials son todos golondrina, que trabajan un par de meses y quieren juntar la plata e irse de vacaciones a la India. La cuestión es, antes un trabajador construía su identidad en base al trabajo. Entonces yo soy minero, yo soy panadero, yo soy lo que sea que labure. Cuando tenía que volver a la casa, capaz no sabía cómo hacer, porque todos sus huevos los puso en la canasta del trabajo. Y entonces, que es muy común, que cuando se quedó sin trabajo, sea porque lo despidieron, sea porque se jubiló, ¿qué pasa ahora? Cuando toda la identidad, todo lo que hice durante años, no lo tengo más. ¿Ahora quién soy? ¿Y ahora qué identidad construyo? Me haces acordar al cuento que lo recomiendo, ¿no? El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo leyeron. Golazo, sí. Golazo, Sí, porque, excelente. porque es justamente esto. Nada más para que entienda la gente, es un tipo que es caballero, que tiene una armadura dorada muy, muy copada, pelea, rescata a princesas, mata dragones, pero nunca se saca la armadura. Y va a la casa con la familia, al castillo, y se deja la armadura puesta, y la mujer le dice, che, ya está, cortá. Y el tipo no sigue con esa movida. Y hasta que llega un punto en el cual, y ahí empieza el cuento, no se la puede sacar más. Es esto que estás contando vos. Vos, Juan, y vos, Fede. Sí, te pones en un cargo, te pones en una posición, en lo que sos, por ejemplo, te come el militar, como decíamos recién, y militar en la casa, militar con él mismo, nunca se va a poder sacar de la piel del militar, sí puede, pero le va a costar una deconstrucción terrible. Es que esa es la pregunta más difícil, o sea, nosotros tenemos cierta cantidad de años, pero la humanidad tiene miles, y durante miles de años la pregunta es, ¿quién soy? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es la función de todo esto? ¿Por qué trato de prolongar mi vida? ¿Porque solamente me tengo que reproducir y mantener la raza? ¿O porque hay un designio divino, por ejemplo? Esa es la gran pregunta. Entonces eso es lo difícil. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que hago. Porque el trabajo también, en el caso de un soldado, para hacer la cuestión de la militar o del mismo caballero, si vos laburás toda tu vida, 8 horas por día o más, hay gente que labura mucho más, ¿vos quién sos? ¿Vos sos las 3 horas que estás en tu casa entre que comés y dormís? Bueno, porque las horas que dormís prácticamente no sos, digamos, ¿no? O sos todo el resto del día. Y eso es muy difícil, en realidad, de saber. Que también hace alusión a lo que Juan decía con las máscaras. Si vos te pones una máscara todo el tiempo para laburar, que es lo normal, digamos, porque para mantener cierta apariencia de la cuestión social de lo que tenés que ser laburando, digamos, a la larga sos eso. Es muy común que te confundas, digamos. Porque vos quién sos? ¿Sos las 3 horas que estás con tus amigos en el bar? ¿O sos el resto de las 72 horas que estás en la semana o los días que sea laburando? Y esa cuestión no sé si tiene tanta respuesta. La respuesta en realidad es que vos sos todo. Vos sos Eso te iba a todas decir. las cosas que están en el medio. Y después O sea, hablando de para qué venimos y todo eso, la religión tiene muchas respuestas a esas cosas. Principalmente la primera puede ser la de ayudar al otro y la de, bueno, ahí voy a decir la más, la de tener supuestamente somos todos seres espirituales que tenemos una experiencia terrenal. O sea, sí. eso es algo que la religión siempre dice. Entonces te inventa ahí, te mete con el tema del espíritu y te lleva a otro plano que también te da preguntas. Es que Y claro, yo creo es que que ese es hay el gran medio ahí un transporte. poco de bronca de la ciencia con eso. Porque yo creo que hay un poquito de bronca de la puta madre. Nosotros todavía desde la ciencia no lo pudimos explicar. La religión dijo esto y se llevó un montón de gente. Que no estoy criticando. Que si tengo que criticar a alguien en este caso es un poquito a los de la ciencia que les da por las pelotas.
En definitiva, ¿a vos te angustia tanto no saber que te comprás lo que te tiran? Y fue tu manera de dejar de sentirte de esa manera angustiante. Yo personalmente, si hay algo que me fascina es encontrar paralelismos entre la psicología y la religión. A veces la cristiana, a veces budista. Por ejemplo, hay algo que tiene que ver mucho con la muerte, ¿no? Si hay algo que, a ver, es un tema típico de la terapia, es el duelo. No puedo soltar a esta persona falleció, se fue, no puedo aceptarlo. Y hay algo que yo diría en cualquiera de estos dos contextos, desde la religión o desde la terapia, que es si vos estás todo el tiempo deseando ese contacto con esa persona que se fue, vos invocás a la muerte. Desde la religión se dice mucho como que, a ver, estás todo el tiempo pensando en la persona muerta, la muerte te va a venir a buscar a vos. No es algo, Jodido. la persona está allá, vos querés que la persona vuelva y lo que te va a venir a buscar. Que eso es algo muy, hasta te diría esotérico, ni siquiera puntualmente de la religión. Pero fíjate que yo también lo diría en la terapia. ¿Y por qué? Porque fíjate que podríamos tomar la muerte como algo metafórico, pero una persona que está constantemente pensando en esa persona que se fue y no puede aceptar su muerte, lo que te va a terminar pasando es que te va a estar haciendo pelota muy de a poquito, o tal vez no tan de poco, tal vez bastante rápido. Una persona que no puede, que está transitando un duelo ya desde hace 10 años, es muy probable que esté durmiendo como el culo, comiendo como el culo, y esas cosas te acercan a esa muerte, a ese estado de quietud, de la nada. Porque una persona que come como el orto, duerme como el orto, vive como el orto, porque todo lo que hace trabaja triste, no puede disfrutar de sus hobbies, no puede disfrutar de las fiestas, que siempre en cada fiesta pone esa silla extra vacía que nunca se va a llenar, y es un estado parecido a la muerte. Obviamente no es lo mismo, pero metafóricamente, La contemplás, definitivamente lo está viviendo. Sí, es obviamente patológico. Bueno, pero justamente, vos dijiste, la persona que no se puede enfrentar a su muerte. Yo te digo, ¿qué pasa con la gente que no se puede enfrentar a su propia muerte simbólica en el sentido de, suponete, eras un joven hermoso y ahora no sos un joven hermoso, por ejemplo? O el caso más estereotípico de todos, sos un futbolista o sos un deportista, se te partieron las gambas o lo que sea que te pasó, ya no podés ser eso que vos eras. Tu yo anterior murió y vos te tenés que enfrentar simbólicamente a la muerte de tu yo. Que eso es lo que pasa en la adolescencia. Vos tenés que matar a tus padres, por hacer la forma más simbólica y psicoanalítica posible, porque cuando vos sos chico, suponiendo que tengas una infancia más o menos, entre comillas, normal, en la psicología siempre se habla de que la normalidad no existe, pero obviamente hay lo que se considera normas, cuestiones, que es, imagínate que vos tuviste una infancia donde tus viejos te cuidaron, te dieron todo, y ese tipo de cosas, ¿no? O que lo intentaron, por lo menos. Vos tenés una visión de tus viejos. Incluso si tus viejos fueran de otra manera, vos tenés una visión. Cuando vos sos adolescente y empezás a crecer, cuando sos adulto también pasa, pero ya tenés más herramientas, vos empezás a ver que tus viejos no son eso, no son omnipotentes. Tus viejos no son, no sé, una gente que tiene un montón de plata y que te puede dar todo y que te puede satisfacer todo y que siempre van a estar y demás. Porque tus viejos en realidad nunca fueron eso, porque tus viejos son humanos. Como lo vamos a hacer cualquiera de nosotros cuando tengamos hijos, vas a hacer lo posible, si es que los querés, para tratar de que ellos tengan lo que le puedas dar. Pero eso es una muerte. O sea, al fin y al cabo vos tenés que empezar a lidiar con el hecho de que tus viejos no son héroes, son humanos. Y eso es un primer aproximamiento a la muerte. Ni hablar cuando se te muere alguien cuando vos sos chico, que es más difícil, porque a veces cuando sos chico tenés tanta vida por delante que es difícil empezar a vislumbrar esto de se murió, no existe más, que es el gran problema y que es lo que posiblemente dio el pie a la religión. Para darle una respuesta, un pequeño puff a la religión, digamos, para que no se siente ni que le estamos pegando ni nada, está probado, o por lo menos yo he visto lugares donde se ha probado, que la religión tiene cuestiones positivas en cuanto a la forma en la cual la gente lidia con el dolor. Habían hecho un estudio, no me acuerdo bien de dónde, como para citarlo, pero habían hecho un estudio donde
a la gente la ponían frente a un estímulo doloroso, no me acuerdo si era un electroshock o algo por el estilo, vamos a suponer que era un electroshock, y la cuestión es que había gente que era religiosa y antes de mostrar el electroshock o durante le mostraban una imagen de la Virgen. Y a otra gente que no era religiosa le mostraban también la imagen de la Virgen, porque bueno, los estudios tienen que hacerse siempre con lo mismo, ¿no? La cuestión es, la gente que es religiosa pudo lidiar de una manera mucho mejor contra el dolor y sentía menos dolor. O sea, vos evaluando el cerebro te podés dar una idea más o menos de cuánto la gente siente dolor o por lo menos de cómo reacciona el organismo. Entonces, la religión tiene funciones claras. Después, si es real, entre comillas, o no, hay que ver qué tanto afecta. Obviamente ahí no entran las cuestiones, como hablábamos al principio, del chamamismo. O sea, obviamente si alguien te está cagando, si alguien te dice que ser religioso es que me regales plata y que vos te quedes en la lona, obviamente eso es una estafa, no es una religión. Pero no necesariamente es algo malo. Y de última, tu identidad se puede construir en base a eso. Obviamente, si vos no sos eso que predicás que sos, como pasa muchas veces, es más difícil. Hay un caso muy prototípico de la psicología que es el caso de Jorge Corsi. Jorge Corsi era un psicólogo argentino, bueno, es técnicamente, aunque seguramente le hayan revocado, no estoy seguro de que le hayan revocado la carrera, pero 99% de que sí. El chabón laburaba con casos de abuso sexual infantil. Tenía un montón de cátedras, daba clases en la Facultad de Palermo, tenía cátedras en cuanto a violencia de género y demás. ¿Cuál era el tema? Este chabón era eminencia en casos de abuso sexual infantil. El chabón era pedófilo y cayó por la policía en una red de pedofilia. Y entonces ahí está el tema. Vos decís que sos una cosa, pero evidentemente no lo sos. Al punto, obviamente, en este caso, como es un ejemplo obviamente extremo, porque el chabón era claramente un perverso que no podía controlar sus deseos malos de ser pedófilo, y lo llevaron a ese lado. Obviamente él eligió esa carrera y esa función y se metió específicamente a lidiar con eso, porque evidentemente él tenía un placer morboso ahí. Él debía, no sé, no voy a decir que se masturbaba, pero debía sentir un placer en saber que otra gente había sufrido eso que él quería infligir. Y ahí está el hecho de que a la larga no te puedes alejar de lo que sos. Él le mentía a todo el mundo que él era una cosa, pero no dejaba de ser lo que era. Y no se alejó de ese lugar. Buscó el lugar contrario, pero dentro de lo que él podía hacer. Pero bueno, para Fede, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser que este tipo, ¿cómo hizo? Tuvo que disociar su cerebro de alguna manera, porque no es lo mismo ser un pedófilo y después terminar dando clases, qué sé yo, de matemática, que ser un pedófilo que da clases sobre violencia de género, sobre violencia sexual en general. ¿Cómo hace esa persona para convivir con esa dicotomía en su cabeza, para tener que mantener el doble personaje, independientemente de que sepa quién es? Porque hay algo más. Yo creo, esto es una conjuntura mía, ¿no? Pero yo creo que él lo hacía porque sentía un placer morboso. O sea, a él le gustaba saber que la gente piense que él era el Salvador, sabiendo que él no lo era. Por ejemplo, yo puedo estar escuchando una historia de alguien que sufrió abuso o que sufrió violencia, pero si a mí me gustaría infligirle esa violencia, yo lo voy a disfrutar. Y si yo soy medio psicópata, te puedo hacer creer de que yo en realidad te estoy dando un brazo para que vos llores, un hombro. Pero yo en realidad estoy disfrutando de eso, por eso estoy ahí. ¿Por qué mucha gente, no sé, es el estereotipo clásico, por lo menos acá en Zona Oeste pegó bastante de cerca, por qué muchos profesores de música son pedófilos? ¿O por qué muchos curas son pedófilos? O sea, ¿por qué vos? Obviamente, la gran pregunta es ¿dónde está la pedofilia? ¿No? ¿Dónde comienza? ¿Es una cuestión de que nacieron así o se forjaron así mediante abuso? Hoy en día eso no se sabe. Podemos ir para cualquier lado. Lo más probable es que sean las dos cosas, pero no lo sabemos. La cuestión es, por algo vos elegiste eso. Si vos sos medio nazi, por decirlo de una manera, ¿por qué te haces profesor de gimnasia? ¿O por qué te haces director de algún lugar donde tenés cierto poder para gobernar sobre los demás? A mí me parece que la gente no le puede escapar tanto a su naturaleza como nos gustaría creer que sí. A mí me parece que en algún punto te vas asociando, que eso es a veces el peligro de la psicología. Juanpi hablaba un poco de esta cuestión de que a veces los psicólogos no pueden luchar contra su propio ego. Y un poco es eso. Un poco cuando alguien estudia psicología trata de luchar contra su ego. Porque inevitablemente te tenés que separar de vos para centrarte en el paciente, cliente o la otra persona.
Pero hay gente que se une justamente para no hacer eso, para saber que sos, o mejor dicho, que entendés, entre comillas, a la gente y que tenés poder. Hay gente que quiere gobernar, o gobernar no en el sentido político, sino en el sentido de tener poder sobre los demás, justamente para poder abusarlo, aunque sea muy de a poco. No sé si... Yo creo, Nati, que vos lo estás preguntando desde una... Justamente vos no te estás pudiendo desasociar, porque vos lo estás pensando como harías vos. Pero vos pensalo de esta otra manera, a ver si te sirve un poquito más. Es como que yo quiera matar a una persona y podría contratar un sicario y mandarlo a matar. Pero, ¿y por qué yo podría ir personalmente, matarlo con un arma y arriesgarme? A exponerme, a que me encuentren, porque yo necesito sentir que lo hice yo, porque me estoy vengando, por ejemplo. ¿Cuántas venganzas personales las hace la persona cuando sería más práctico mandar a alguien más? Porque esto se le suma la parte emocional, como bien dice Fede. Nosotros lo vemos de otro lado, pero tal vez el tipo no solamente es el goce de la pedofilia, sino lo práctico lo deja de lado y se expone de más para gozar aún más con el morbo de decir, y encima me están agradeciendo. Es que ahí está, generalmente en los casos de violación, justamente lo que se establece es eso, la cuestión de dominio y de poder. O sea, el tener el poder sobre el otro. Va más allá de lo sexual. No pasa por el acceso carnal, pasa por el hecho de que yo te puedo controlar a vos. De ahí viene, digamos. O eso entiendo yo, por lo menos. Bueno, es gente... que como dice... Sí. No, cerrá que... Tiralo y vamos hablando. Lo que decía justamente es, muchas veces la gente que, por ejemplo, que se vuelve asesino y demás, ha contado que se ha interesado por estudiar la medicina, por ejemplo. Viste que dice, yo conozco tantas maneras de matar, yo sé cómo funciona el cuerpo humano. ¿Y por qué es? ¿Y por qué es lo que te interesa? Claro. Es lo que sos. Te tira, te puede... Claro. Bueno, a la gente que está escuchando, que escuche, gracias. Gracias, Fede, también. La Gracias verdad que... No, qué gracia, nos va a romper el orto, ¿sabes lo que nos va a pasar? Sale ahí el ticket. Bueno. Sí, carito. Bueno, chicos, la verdad que muy buena el contenido, muy bueno todo. No sé, bueno, esperamos la reacción de la gente como siempre y yo te quedé nos con vemos 1000 preguntas otra vez. Sí, y van a quedar interrogantes porque va a haber, yo propongo que haya otra parte de esto, porque es muy bueno. La verdad que me encantó, así que propongo otra parte más. De la batalla de los psicólogos. Va a quedar así, me hago cargo. Bueno, está bien, por mí está bien. Sí, hay que meter un título, vieja. Bueno. Sí, viste que los clickbait que nos comemos todos los días, bueno, yo voy a poner eso. Bien. Es que esa es buena, que la gente tiene preguntas y con Juanpi nos agarramos a las piñas. Sí, yo ya tengo un par que la próxima las voy a poner. Bueno, ahora sí tengo que cerrar, ya estamos llegando a la hora. Un saludo grande a todos, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo de La Embajada. Un placer. Hasta luego.